Hola, yo soy Daniel, soy estudiante de la licenciatura en enfermería en la Universidad Mexiquense del Bicentenario en el municipio de Tultepec, México. El día de hoy voy a hablar acerca de los signos vitales. Los signos vitales son indicadores que reflejan el estado fisiológico del cuerpo humano, como lo son la temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial. Ok. Eh, Hay momentos en los que se deben de checar estos signos vitales. Se debe de checar a la admisión del paciente antes de que se le haga algún procedimiento, después de algún procedimiento invasivo o después de algún medicamento que haga que estos se modifiquen. También estos se deben de checar cada que el paciente reporta signos y síntomas no identificados o cada que reporta algún malestar tampoco identificado. Los objetivos de la valoración de los signos vitales pues son conocer las condiciones del paciente en el momento de la admisión, determinar los valores basales para compararlos con el estado fisiológico de la salud del paciente, reconocer la relación entre los signos vitales y la actividad fisiológica, utilizar la información obtenida de la medición de los signos vitales como factor determinante para valorar la evolución del paciente. También identificar lo más pronto posible alguna enfermedad o alteración de la salud. Por ejemplo, algunas enfermedades que podemos detectar mediante esta toma de signos vitales, pues podrían ser las arritmias cardíacas, también la hipertensión arterial, hasta incluso dentro de esta parte de los signos vitales, pues entra lo que es la toma de glucemia capilar, que también nos ayuda para detectar una posible diabetes a tiempo. Ok, entonces el primer signo vital que tenemos es la temperatura corporal. La temperatura corporal es el equilibrio entre el grado de calor producido y el grado de calor perdido en el cuerpo humano. Esta regulación de la temperatura corporal pues se va a llevar a cabo mediante el centro regulador, que pues es el hipotálamo. El hipotálamo es el órgano que nos ayuda a regular esta temperatura corporal. También pues esta temperatura corporal pues se suele afectar por diferentes factores de riesgo, como lo es la edad. Por ejemplo, en los niños no tienen un buen control de esta temperatura corporal y tardan de 4 a 5 semanas después de que nacieron para que puedan llegar a este equilibrio entre el grado de calor perdido y el grado de calor mantenido. Otro factor pues son los ancianos. Los ancianos también son personas que a pesar de los años pues ya van perdiendo esta parte del equilibrio y pueden tener muchas variaciones en su temperatura corporal. Otro pues es el sexo. Sabemos que las mujeres tienden a tener un poquito más de temperatura corporal, puede ser un grado o dos. Esto se debe a, y bueno, pasa más cuando la mujer está en su periodo de menstruación, es cuando tiende a subirse esta temperatura corporal, precisamente porque hay un aumento de las hormonas. Y en los hombres, pues por lo regular no se lleva a cabo estas alteraciones. Otro factor, pues es el ejercicio. Sabemos que mientras más ejercicios hagamos, pues más calor vamos a tener, porque va a haber un mayor gasto cardíaco, va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la respiración y por ende va a aumentar la temperatura corporal. Otro también pues son las emociones. Por ejemplo, cuando nos enojamos, liberamos más noradrenalina y adrenalina, y estas hacen que nuestra temperatura corporal pues se eleve también. Otra parte importante que eleva, o factores que pueden manipular esta temperatura, pues también son los medicamentos. Hay algunos medicamentos que tienden a elevar la temperatura corporal y hay otros que tienden a bajar la temperatura corporal. Entonces es importante identificar estos factores que hacen que suba o baje nuestra temperatura corporal. Ok, algunas alteraciones de la temperatura corporal, pues tenemos lo que es la hipertermia. La hipertermia es la elevación de la temperatura corporal por arriba de los valores normales, es decir, van a ser cifras mayores a 38 grados centígrados. Eso se le conoce como hipertermia. Alguna otra alteración pues viene siendo lo que es la hipotermia, que es la disminución de la temperatura corporal por debajo de lo normal, es decir, van a ser cifras menores a 36 grados centígrados. Otra sería la febrícula.
que es igual la elevación de la temperatura corporal por arriba de lo normal, pero esta no rebasa los 38 grados. Puede manejar un 37, 37,5. Y el otro es el síndrome febril. En este no hay una alteración como tal de la temperatura corporal, pero hay signos y síntomas específicos que nos determinan que es un síndrome febril. Algunos signos y síntomas pues son el malestar general, escalofrío, sudoración excesiva, y pues entre otros más. Otra alteración pues es la fiebre. La fiebre pues es igual a elevación de la temperatura corporal por arriba de los valores normales. Estas también son cifras por arriba de los 38 grados centígrados. Ok, yo me voy a basar el día de hoy en una toma de esta temperatura corporal a un adulto mayor. En los adultos mayores, la temperatura que ellos manejan son de 36 grados. En el adulto joven son de 36,5. Que precisamente aquí entra esta parte de la edad que les mencioné hace un momento, que mientras pues más joven eres, mejor equilibrio tienes entre el grado de calor mantenido y eliminado. Entonces, en los adultos mayores, pues su temperatura corporal normal pues va a ser de 36 grados. Ok, el concepto del procedimiento de la temperatura corporal pues es el procedimiento para determinar el grado de calor producido y perdido en el organismo humano. Se puede tomar por la cavidad oral, rectal, axilar. Hoy en día la temperatura anal o rectal ya no se toma, ya ni en los bebés. Ya la más recomendable o la que más usamos tomar pues es la temperatura axilar. El objetivo de esta toma de la temperatura corporal pues va a ser para valorar el estado de salud, enfermedad del paciente, también para ayudar a establecer un diagnóstico médico. Y la otra pues es establecer un tratamiento y un diagnóstico de enfermería. Para esta toma de esta temperatura corporal solo vamos a necesitar de un termómetro, una solución antiséptica, un algodón y una hoja de registro, un bolígrafo y un reloj con segundero. Para esto es importante tomar las diferentes medidas de seguridad, que lo recomendable es tomar la temperatura corporal con un termómetro de mercurio. Hay que verificar que este mercurio esté por debajo de los 35 grados para que nos dé una temperatura corporal correcta. Otra parte importante pues es enjuagar el termómetro y esterilizarlo desinfectarlo antes y después de cada toma de temperatura con cada paciente. Esto para evitar la contaminación cruzada y demás. Otra parte importante pues es secar la axila del paciente antes de la toma y permanecer con el paciente durante la toma de la temperatura, así como explicarle en qué consiste y las posibles alteraciones y desviaciones que podría tener. Bueno, en un momento procederemos a realizar la técnica de la toma de temperatura corporal con nuestro paciente. El siguiente signo vital importante que tomamos pues es la respiración. La respiración es la función por medio de la cual inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Esto va a ser a través de nuestros alvéolos que tenemos en nuestros pulmones. El centro regulador de esta respiración pues es el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo nos ayuda a mantener esta respiración y a controlarla. Si bien también sabemos que nosotros podemos manipular esta respiración, es el único signo vital que nosotros podemos alterar y manipular. Por eso es importante tener o ser muy específicos en el momento de la toma, tratar de que el paciente no se dé cuenta que le estamos tomando la respiración, porque él tiende o puede llegar a alterar su respiración de manera voluntaria o involuntaria. Pues obviamente hay factores que afectan la respiración, que nuevamente pues es la edad. En el recién nacido pues ellos tienen más respiraciones por minuto debido a que pues no tienen todavía este control del bulbo raquídeo que va a estar controlándoles la parte de la respiración. Otra parte pues va a ser el género. Las mujeres también tienden a tener una respiración más alta que la de los hombres. Otra pues es el ejercicio. Obviamente, como ya se los mencioné en la temperatura corporal, cuando hacemos ejercicio tienden a elevarse la mayoría de nuestros signos vitales por el desgaste cardíaco que está generando.
Otro pues son los medicamentos y las emociones. Algunas características principales que debemos de evaluar en la toma de esta frecuencia respiratoria, pues es la frecuencia, que es decir, con qué frecuencia está inhalando y exhalando este paciente, si es normal, es anormal, o si de repente está como así como la respiración muy consecutiva de manera normal y después se altera o tiene picos o tiene periodos de apnea, que en un momento les voy a decir estas alteraciones que pueden haber en la respiración también. Otra parte, pues es el ritmo, si son consecutivas o son consecutivas, paulatinas, consecutivas, paulatinas. También la amplitud o profundidad, es decir, qué tanto inhalan y exhalan estos pulmones, ver qué tanto se contrae nuestro diafragma y se extrae, bueno, perdón, se eleva y tiende a bajar. Entonces, eso nos referimos con la amplitud o profundidad. Algunas de las alteraciones de la respiración, pues es la apnea, que es precisamente este breve periodo durante el cual la respiración tiende a caer o se pausa la respiración. El otro pues es la taquipnea, que es el aumento de las respiraciones por arriba de lo normal, y la bradipnea, que son la disminución de las respiraciones en un minuto por debajo de las cifras normales. El otro pues sería la disnea, que es esta dificultad para respirar, y el otro sería la bradipnea, que es ya les había dicho, la disminución de esta frecuencia respiratoria por menos de 12 respiraciones por minuto. Y la ortopnea, que es la incapacidad para respirar cuando se encuentra en posición horizontal. Ok, como ya les había mencionado, pues yo voy a hacer mi práctica con un adulto mayor. Con este adulto mayor, las respiraciones que él tendría que manejar son de 14 a 16 respiraciones por minuto aproximadamente. Entonces, el concepto de la toma de respiración, pues son las acciones que se efectúan para medir la frecuencia, ritmo y amplitud de la respiración del paciente. Los objetivos pues son determinar el número de respiraciones en un minuto, identificar las características como son frecuencia, ritmo, amplitud, valorar el estado de salud del paciente y coadyuvar al diagnóstico médico y de enfermería. Ok, entonces las medidas de seguridad, pues como ya se los había mencionado, nuestro paciente no debe de saber que nosotros le vamos a tomar la frecuencia respiratoria, ya que como se los dije, este es el único signo cardinal o signo vital que ellos tienden o que pueden modificar por sí solos o de manera involuntaria. También sería no medir la frecuencia respiratoria si el paciente viene agitado o viene muy acelerado o se encuentra alterado o está pasando por algún momento de alguna emoción muy fuerte, porque esto nos podría modificar esta frecuencia respiratoria. Ok, entonces también en un momento procederemos a esta toma de la frecuencia respiratoria con nuestro paciente. El siguiente signo vital pues es la presión arterial. Entonces la presión arterial es precisamente la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales que van a expulsar esta sangre a todo el cuerpo. Esta presión arterial pues se va a clasificar en 3 tipos. Tenemos 3 tipos de presión, que es la presión sistólica, que es la presión máxima ejercida cuando el corazón se contrae, el ventrículo se contrae, y esa es la sistólica, es el valor más alto que vamos a tener y es la presión máxima. Por lo regular, esta presión sistólica puede ser o maneja las cifras normales, son de 120 mililitros de mercurio, perdón. La siguiente pues es la presión distólica, que corresponde a la presión mínima. Esta es la parte en donde el corazón va a estar en completa relajación, que esta es la más importante y no tiene que subir, porque si esta sube, estamos hablando que nuestro corazoncito no se está relajando, al contrario, sigue trabajando. Entonces podríamos decir que la presión sistólica es cuando nuestro corazón se contrae y está cargando toda la sangre, y la presión diastólica es cuando se suelta y se va y nuestro corazón empieza a relajarse, se relaja porque ya no tiene sangre. Entonces la siguiente es la presión arterial media,
que es mejor conocida como PAM. Esta PAM pues es la diferencia entre esta presión diastólica y sistólica. Por lo regular tiende a estar en medio y sus cifras son de 40 mililitros de mercurio. Algunos factores que pueden modificar esta presión arterial pues son la edad, el sexo, de herencia. También esta hipertensión arterial, que es una de las principales causas de muerte hoy en día, tiende a pasarse de herencia de generación en generación. Entonces también por esta situación tiende a elevarse esta presión arterial, la obesidad, los medicamentos, hasta incluso con las personas que son más altas, tienden a tener una presión un poco más alta que los demás, pero es precisamente por esta cuestión de la complexión física. Hay algunas alteraciones de la presión arterial, como pues son la hipertensión arterial, que es el aumento de la tensión arterial por arriba de lo considerado como normal. La norma oficial mexicana 030 para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial nos maneja las siguientes cifras. Nos dice que la presión óptima es por debajo de los 120/80. Es decir, si tienes menos de 120/80, esa es tu presión óptima. La siguiente lo clasifica como presión arterial normal. Esta presión arterial normal va de los 120 a los 129 en la presión sistólica y en la presión diastólica de los 80 a los 84 mililitros de mercurio. Es decir, de 120 a 129 y la otra de 80 a 84, no debe de pasar de ahí. La siguiente clasificación que nos da pues es la presión arterial normal alta. Esta presión arterial normal alta es en la presión sistólica de 130 a 139 y en la presión diastólica de 85 a 89. Y ya después clasifica ya los grados de hipertensión, que ya es la hipertensión leve, que es de 140 a 90. De 140 a 145 y es de 90 a 95. Estas es aproximadamente nuestras cifras de una hipertensión arterial. Entonces, hipertensión arterial por arriba de los 140, 90. Entonces, otro factor de alguna alteración de la presión arterial pues es la hipotensión arterial, que entonces esta es la disminución de la tensión arterial por debajo de las cifras normales, es decir, de 100, 60. Esas son las cifras que debe manejar en una hipotensión arterial. La siguiente pues es la hipotensión postural. En esta le tomamos la presión al paciente de forma sentada y cuando lo acostamos y tendemos a elevar un poco sus pies, tiende a caer esta presión arterial. Esa es la hipotensión arterial. El objetivo de esta presión, de la toma de esta presión arterial, pues es identificar las valoraciones de la tensión arterial en el paciente, valorar el estado de salud del paciente, así como prevenir y detectar a tiempo una posible hipertensión arterial de este paciente. El concepto de la toma de presión arterial pues son las acciones para determinar las características de la tensión arterial. Algunos de los principios pues son dentro de los límites fisiológicos, pues el corazón expulsa la sangre a las paredes arteriales y estas fluyen por todo el organismo. También las cavidades cardíacas, la cavidad izquierda, recibe sangre donde la oxigena y después es proveniente de la circulación pulmonar y después la va a expulsar a la circulación sistémica. El equipo que vamos a necesitar para esta toma de presión arterial va a ser de un estetoscopio, un baumanómetro que puede ser de mercurio o aneroide. No es recomendable utilizar el digital, ya que estos, si su batería está por a punto de agotarse o se nos llega a caer o alguna situación así, tiende a dar datos erróneos. Entonces, la norma oficial mexicana recomienda para un diagnóstico oportuno y preciso de esta hipertensión arterial únicamente utilizar el baumanómetro aneroide y el baumanómetro de mercurio. También necesitamos una hoja de registro y un bolígrafo nada más. Hay lugares donde podemos medir esta presión arterial. La podemos medir en la arteria braquial, que es esta que tenemos aquí, en la arteria femoral, en la arteria popltea y tibial. Otra situación importante es que no podemos tomar esta presión arterial si nuestro paciente tiende a tener algún implante o llegó a tener alguna
alguna mastectomía, no se puede tomar por el lado donde está la mastectomía. También si tiene algún tipo de placa o algo, no se le puede tomar en ese brazo. También la norma oficial mexicana nos hace la recomendación de tomar esta presión arterial en el brazo izquierdo. Esta toma de la presión arterial pues se tiene que tomar a la altura de las tetillas, se va a colocar el brazalete y tienen que ser de 2 a 3 dedos por arriba del pliegue del codo. Este brazalete no tiene que tener nada de aire, las mangueras tienen que estar perfectamente alineadas conforme a la circulación donde está la arteria braquial, y nuestro paciente no tiene que haber fumado o haber tomado café 30 minutos previos a esta toma de esta presión arterial. También este paciente tiene que estar 5 minutos aproximadamente en reposo para que no nos vaya a alterar también esta presión arterial. Tiene que estar tranquilo, no tiene que tener alguna preocupación, no tienen que tener ganas de ir al baño. Si tiene ganas de ir al baño, podemos decirle que pase a hacer del baño para que no también nos tienda a elevar esta presión arterial. Entonces, el procedimiento, pues el objetivo es identificar precisamente esta alteración o estas alteraciones de la presión arterial para hacer algún diagnóstico médico y para prevenir una posible hipertensión arterial. En un momento vamos a pasar a hacer nuestra toma y a explicar la técnica correcta con nuestro paciente. Ok, nuestro siguiente signo vital es el pulso arterial. Este pulso arterial no es nada más que las pulsaciones del corazón. El corazón se contrae y expulsa sangre a las paredes arteriales. Nosotros lo que vamos a hacer es percibir este pulso presionando la arteria contra un hueso o alguna superficie. A eso se le considera como pulso, es decir, la expansión de la arteria por minuto. Esta expansión de la arteria, pues podemos tomarlo en diferentes sitios, que para empezar, pues podemos tomarlo en esta parte de aquí, que es la arteria la carótida. Después vamos a la braquial, radial, la femoral, que la tenemos en esta parte de la pierna, la tibial, que como ya lo dice, pues está en la altura de la tibia, y la pedial. Esos son los puntos donde podemos tomar este pulso arterial. También existen dos formas de tomar este pulso arterial, que pues primero es la apical, que es mediante un estetoscopio. Se va a colocar por debajo del pezón izquierdo, que es donde está situado nuestro corazoncito. Se va a colocar la campanilla por debajo del pezón izquierdo y se van a colocar las olivas del estetoscopio y se van a contar cuántas veces este corazón late. Esta es el pulso apical o frecuencia cardíaca, que no es lo mismo frecuencia cardíaca y pulso. Como ya se los dije, el pulso es las veces que las veces que el corazón manda sangre por una arteria, y nosotros lo que vamos a hacer es presionar la arteria ligeramente para contar cuántas veces se expande esta arteria. Y en la frecuencia cardíaca, pues son el número de veces que late el corazón, pero eso es directamente en el corazón. Y el pulso, pues como ya se los mencioné, son en los diferentes puntos. Esta frecuencia cardíaca también tiende a tener alteraciones, como es la taquicardia, que es el aumento de la frecuencia cardíaca por arriba de los valores normales. Estamos hablando por arriba de los 100 latidos por minuto o 100 pulsaciones, arriba de las 100 pulsaciones por minuto. También está la parte de la bradicardia, que es esta disminución de la frecuencia cardíaca o del pulso por debajo de las cifras normales, es decir, por debajo de los 60 latidos por minuto o 60 pulsaciones por minuto. Ok. Otra parte importante de esta frecuencia cardíaca o de esta presión, de este pulso arterial, perdón, pues hay factores que la determinan nuevamente, como es la edad. En las personas adultos mayores esta frecuencia cardíaca tiende a caer, tiende a ser un poco más baja, precisamente por esta parte donde las arterias ya no se contraen tanto y entonces empiezan a mandar un poco menos de flujo sanguíneo. Entonces su frecuencia cardíaca de ellos tiende a ser más baja que de lo normal. El sexo, sabemos que en las mujeres tiende a subir esta frecuencia cardíaca. En el ejercicio, pues obviamente esa
frecuencia cardíaca tiende a subir, que de hecho para que una persona empiece a quemar calorías, tiene que mantener una frecuencia cardíaca por arriba de 100 latidos por minuto, pero tiene que ser de manera consecutiva para que este gasto cardíaco empiece a acelerar todo el metabolismo del cuerpo y se empiecen a quemar grasas. Entonces, este ejercicio hace que esta frecuencia cardíaca obviamente pues se eleve. También los medicamentos, hay medicamentos que tienden a subir esta frecuencia cardíaca. Ok, las principales características del pulso pues son la frecuencia, como ya se los dije, que son el número de pulsaciones por minuto, cuántas veces se expande esta arteria por minuto, el ritmo, que es decir, si son en periodos iguales, o sea, que son pum, 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 o luego es pum, 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 o sea, es esa parte del ritmo, la amplitud y la fuerza, es decir, con qué fuerza o qué tanto se siente el pulso de nuestro paciente. Entonces, esas son las principales características que debemos de tomar en el pulso arterial. Los valores son pues de 60 a 100, es lo normal, pero ya sabemos que en los adultos mayores pues tienden a tener un poquito menos, o sea, puede estar en los 60 exactamente, unos 55, por ahí. Entonces, es importante que en todos estos signos vitales, al menos en la frecuencia respiratoria y en la frecuencia cardíaca, se cuenten las pulsaciones o las respiraciones durante un minuto. No debemos de tomarlo por 15 segundos y multiplicarlo por 4. Esto está mal. Debemos de tomarlo durante un minuto, porque durante ese minuto nos podemos percibir de las principales características tanto del pulso como de la respiración, que ya se los mencioné, pues que es la frecuencia, el ritmo, la amplitud y la fuerza. El detectar y el percibir estas tres características también son factores determinantes que nos ayudan a detectar posibles alteraciones de estos signos vitales, que es lo que estamos buscando con esta toma. Entonces es importante tomarlos durante un minuto. No debemos de multiplicarlo por 4 y tomarlo 15 segundos. Esto está completamente mal, no se debe de realizar. El concepto del pulso arterial pues son las acciones para determinar los valores de la fuerza, amplitud y ritmo de este pulso arterial. El objetivo pues es contar cuántas veces se expande esta arteria o cuántas veces late nuestro corazón durante un minuto. Sería conocer las características de este pulso para detectar alguna enfermedad y ayudar a algún diagnóstico y tratamiento médico. El equipo que vamos a necesitar precisamente para la toma del pulso, lo único que vamos a necesitar pues va a ser un reloj con segundero, un bolígrafo y la hoja de registro. Para la toma del pulso, algo importante, alguna de la fundamentación es que solo debemos utilizar el dedo índice y el dedo medio. No debemos utilizar el dedo pulgar para tomar la pulsación. ¿Por qué? Porque nuestro dedo, el gordito, tiene pulso, entonces podemos alterar o modificar nosotros esta pulsación. Entonces lo ideal es tomarlo con los dedos índice y medio y presionar ligeramente en la zona donde se va a tomar la pulsación. Si vamos a hacer la toma de la frecuencia cardíaca, tenemos que ocupar un estetoscopio. Entonces se va a ocupar para la toma de frecuencia cardíaca, pues es el estetoscopio, el bolígrafo, la hoja de registro y el reloj con segundero, que también en un momento más vamos a proceder a hacer esta toma de frecuencia cardíaca con nuestro paciente. Bien, nuestro siguiente no es un signo vital, no es considerado como un signo vital. Los signos vitales pues obviamente solo son la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la temperatura corporal, pero no está de más la glicemia capilar o glucemia capilar. Esta glucemia capilar no es nada más que la medición de la concentración de la glucosa en la sangre. El objetivo de este procedimiento pues es detectar los niveles de glucosa en sangre mediante un aparato que se llama glucómetro. Este glucómetro es el aparato que nos ayuda a detectar cuánta sangre hay, cuánta glucosa hay en cada gotita de sangre de nuestro paciente. Entonces, sabemos que la glucosa es la fuente de energía del cuerpo. Esta energía la vamos adquiriendo nosotros mediante los carbohidratos. Cada que consumimos algún carbohidrato que entra a nuestro cuerpo lo va a convertir en glucosa, que es la glucosa que necesita para seguir trabajando día a día.
También hay una hormona reguladora que nos ayuda a controlar estos valores de la glucosa, porque a veces tienden a subirse o a bajarse. Entonces, la hormona reguladora de la glucosa es la insulina. Esta insulina sabemos que la va a crear el páncreas por las células de Langerhans, que son las encargadas de crear esta insulina. La toma de esta glicemia capilar pues nos ayuda a detectar una posible diabetes en algún tipo en cualquier edad. También el llevar un buen control de nuestra glucemia capilar, en este caso de los pacientes que son diabéticos, llevar un control exacto de su glucemia capilar, el determinar y ayudar a un diagnóstico médico. Es importante esta toma de la glicemia capilar en los pacientes diabéticos, ya que deben de llevar un control estricto de estos niveles de glucosa. No tienen por qué elevarse sus niveles. Si se llegan a elevar sus niveles puede causarle diferentes complicaciones a estos pacientes, que pueden ser alguna nefropatía diabética o hasta incluso una insuficiencia renal. Entonces, hay dos tipos podemos tomar esta glicemia capilar en dos diferentes horas. La primera, que es la prepandrial, que es la recomendable tomar antes, es en la mañana, antes de que la persona o el paciente ingiera algún tipo de alimento. Esa es la prepandrial, es decir, antes de que consuma algún alimento, es en la mañana. Esta glucosa prepandrial tiene que tener los valores de 60, 70 aproximadamente, a 110, no debe de pasar de los 70 a 110, es el rango de los valores normales de la glucosa en la toma de la glicemia capilar prepandrial. La siguiente es la postpandrial. En la postpandrial, pues obviamente nuestro paciente ya tomó algún alimento durante la mañana y ya pasó un lapso de 2 horas, es decir, que ya se metabolizó un poquito y la vamos a tomar después de que nuestro paciente ya haya consumido algún medicamento. Para esta glucosa postpandrial, los valores normales no deben de pasar por arriba de los 140 mililitros de mercurio, los miligramos de sangre. Entonces, la norma oficial mexicana 015 para la detección, prevención y diagnóstico oportuno de la diabetes nos menciona estas cifras en la glicemia prepandrial, que debe de ser de 60 a 110, no más, y en la glicemia postpandrial, que no debe de ser de cifras mayores de 120 a 40, no más. Entonces, el material que vamos a necesitar para esta toma de glicemia capilar va a ser el glucómetro, las tiras reactivas, una lanceta, el lápiz disparador, un lápiz y una hoja de registro, la torunda y alcohol o alguna solución antiséptica. Es importante que a estos pacientes, antes de que se les tome esta glicemia capilar, pues los mandemos a lavarse las manos, porque nos puede dar algún resultado como es el de los dedos dulces, que tal vez comieron algo y pues lo que estamos haciendo pues es tomar la mala glucosa. Entonces lo ideal es que lo mandemos a lavarse las manitas y después se haga una pequeña asepsia en el dedo a puncionar. Es importante, y los fundamentos de esta técnica son que nunca debemos de puncionar en las yemas de los dedos, ya que de tanta punción estas yemas tienden a perder la sensibilidad. Entonces no es lo que queremos, que nuestros pacientes pierdan sensibilidad. Los puntos ideales para esta toma de la glicemia capilar son únicamente en los costados de los dedos, en estas partes de aquí. Podemos picar en esta parte de aquí. Podemos puncionar en cualquiera de nuestros deditos, exactamente puede ser en aquí, aquí o hasta incluso aquí. En cualquiera de nuestros 10 deditos que tenemos podemos tomar la glicemia capilar, siempre y cuando sea en los lados. No debe de ser en las yemas. En las yemas no debemos de picar yemas, no, solo en los lados. Entonces, en un momento vamos a proceder también a realizar esta toma de esta glicemia capilar en nuestro paciente. Bien, pues vamos a proceder con nuestro primer procedimiento de nuestro signo vital, que va a ser la temperatura corporal. Vamos a necesitar un termómetro de mercurio, una torunda seca y un poco de alcohol, un reloj con segundero, una pluma y una hoja de registro. Ya tenemos aquí a nuestro paciente.
Entonces vamos a proceder con el paso número 1, que es presentarnos con ella. Buenas tardes, yo soy Daniel, soy estudiante de la licenciatura en enfermería y el día de hoy le voy a tomar sus signos vitales. Bueno, le voy a tomar primero su temperatura corporal. Entonces, el siguiente paso es preparar todo nuestro material y equipo, que ya lo tengo aquí preparado. En el tercer paso es rectificar que nuestro mercurio esté debajo de los 35 grados. Se tiene que rectificar que esté abajo para que nos dé una temperatura corporal correcta y evitar datos erróneos. El siguiente paso es sacarlo de la solución, pero este termómetro es nuevo, entonces ya no es necesario desinfectarlo porque ya viene desinfectado. Le vamos a pedir a nuestra paciente que lo coloque debajo de su axila con la parte gris adentro de la axila. Así. Ajá, así. Y le vamos a pedir que flexione su brazo como ya lo tiene y lo ponga aquí sobre su tórax. Vamos a esperar de 3 a 5 minutos para que esta temperatura corporal se marque dentro de nuestro termómetro. Bueno, ya pasaron los 3 minutos. Le vamos a pedir a nuestra paciente que por favor se retire el termómetro para proceder a la lectura. Una vez que nos lo da, tenemos que hacerle una pequeña limpieza con la toronda seca para desinfectar y quitar un poco del sudor marcado. Y vamos a proceder a la lectura, que en este caso nuestra paciente tiene 36 grados, es decir, su temperatura corporal está bien, la tiene en lo normal. El siguiente paso va a ser proceder a desinfectar con una solución jabonosa y dejarlo ahí de 5 a 10 minutos para la siguiente lectura. Vamos a pasar a nuestro siguiente signo vital, que va a ser la toma del pulso arterial. Para le vamos a pedir a nuestra paciente que extienda su brazo, lo deje aquí sobre la mesa y con nuestro dedo índice y medio vamos a presionar ligeramente donde está el pulso radial y vamos a contar las pulsaciones durante 1 minuto. Listo, nuestra paciente cuenta con 60 pulsaciones durante 1 minuto, es decir, también está bien. De la amplitud, tiene buena fuerza, es decir, va expulsando buena sangre durante 1 minuto. Y vamos a proceder al siguiente signo vital, que va a ser la frecuencia respiratoria. Nuevamente vamos a volver a tomar el pulso arterial durante 1 minuto. Listo.
Decimos que vamos a tomarle el pulso a los pacientes porque, como lo mencioné en el video anterior, nuestros pacientes pueden llegar a manipular o alterar su frecuencia respiratoria. Entonces lo recomendable es que ellos crean que se les está tomando el pulso, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es ver cuántas veces sube y baja su diafragma para contar las respiraciones en un minuto, que en este caso nuestra paciente tiene 17 respiraciones por minuto. Vamos a proceder a hacer el registro de los 3 signos vitales anteriores, que tuvo 36, en la frecuencia cardíaca 60 por minuto y la frecuencia respiratoria 16 por minuto. Vamos a pasar a nuestro siguiente signo vital, que va a ser la tensión arterial. Le vamos a pedir a nuestra paciente que se suba un poquitito más esta parte de aquí, y tenemos que tener nuestro material, que es el baumanómetro y el estetoscopio, así como la hoja de registro y la pluma. Tenemos primero que rectificar que todo nuestro material esté en correcto funcionamiento, que nuestro reloj marque exactamente en el 0, que no tenga nada de aire el brazalete. Todo esto para ver que nos marque una temperatura, una presión arterial correcta, que las mangueras no estén torcidas, que la perilla esté completamente cerrada. Y del estetoscopio, pues que cuente con sus 2 olivas viendo hacia enfrente, que la campana no esté rota o no esté dañada. Y vamos a proceder a ponernos primero el estetoscopio con las olivas hacia enfrente, porque es conforme va a pasar la onda sonora. Después vamos a colocarle el brazalete a nuestra paciente. A la altura de las tetillas, 2 dedos por arriba del pliegue del codo. Tienen que quedar las mangueras en forma recta en dirección al pulso braquial que se encuentra aquí. El siguiente paso es palpar ese pulso braquial, y ahí es donde vamos a colocar nuestro estetoscopio. Y vamos a proceder a insuflar hasta dejar de sentir ese pulso. Desinflamos. Y yo dejé de escuchar el pulso en el 160. Vamos a volver a insuflar de 20 a 30 más. Y empezamos a desinflar poco a poco. El primer sonido que detectamos va a ser nuestra presión sistólica. En este caso, nuestra paciente lo tiene en 120, y el siguiente va a ser nuestra presión diastólica, el quinto ruido, y lo tenía en 80, entonces tiene 120/80, está bien su presión. Vamos a pasar a recoger todo nuestro material y equipo para proceder con el último procedimiento, que es la toma de la glicemia capilar. Le vamos a explicar a nuestra paciente lo que le vamos a realizar. Le voy a dar un pequeño piquete en cualquiera de sus dedos, de su manita, para poderle sacar una pequeña gotita de sangre. Esta aguja es nueva, igual la tira va a ser nueva, ¿vale? O sea, todo es nuevo. Preparamos la aguja, la lanceta, la pluma y el aparato. Lo primero que debemos hacer es colocar la lanceta
en el lápiz. Y vamos a retirar el capuchón. Volvemos a colocar la tapa con mucho cuidado para no picarnos. Y vamos a calibrarlo dependiendo de cuánto queremos que le pique a la paciente. En este caso, como es una persona adulto mayor, no es necesario que lo calibremos a 5 o a 6. Como su piel ya es más sensible, lo vamos a calibrar en un 3 o 4. Vamos a jalar para que la lanceta se haga hacia atrás para prepararlo. Y vamos a colocar nuestra tira en nuestro aparato. Este aparato ya la marca en automático y nos va a pedir la gotita de sangre. Entonces lo insertamos. Y nos pide la gota de sangre. Le vamos a decir a nuestra paciente que nos preste alguno de sus dedos, el que usted quiera. Retiramos el exceso de alcohol de la torunda para que no nos dé datos erróneos y vamos a decirle a la paciente que le vamos a presionar un poco su dedo. Vamos a hacer este llenado capilar presionando nuestro dedo para que se acumule la sangre en la parte de abajo. Vamos a puncionar siempre en estas partes del dedo, nunca en las yemas, porque en las yemas pierden sensibilidad, siempre va a ser en las orillas y también duele un poco menos. Entonces presionamos, esperamos a que se seque un poco este alcohol para evitar errores. A veces el alcohol hace que esta glucosa se disminuya o a veces se aumente. Presionamos el lápiz un piquetito. Sale la gotita de sangre y la agarramos con la tirita para que empiece a detectarlo nuestro glucómetro. Nuestra paciente tiene 95, le vamos a decir que se presione durante 30 segundos a 1 minuto para que se pare la sangre. A nuestra paciente se le tomó una glicemia postprandial porque ya había desayunado ella hace aproximadamente 2 horas, entonces ya había tenido algunos alimentos, pero la norma oficial mexicana 015 para la detección de la diabetes nos dice que la glicemia capilar postprandial tiene que estar de 120 a 140, en este caso la señora tiene 95, o sea, está súper bien. En el caso que se le hubiera tomado en la preprandial, es decir, antes de que tomara algún alimento, tendría que tener de 60 a 110, pero está bien. Entonces, lo último que nos queda es retirar todo nuestro material y equipo, darle las gracias a nuestra paciente y dejarla cómoda y explicarle los resultados que salieron. Y eso sería todo. Muchas gracias.